En este video te muestro cómo puedes realizar este formulario de inicio de sesión o de login con HTML y CSS. Algunos elementos que podemos observar en este formulario es pues la primera casilla, que va a ser justamente para poder insertar el email o nombre de usuario, y en la segunda casilla tenemos para poder insertar la contraseña. Posteriormente le podemos dar clic en el botón de iniciar sesión. Algunas animaciones que le hemos dado a este formulario es que cuando le pasemos el cursor sobre cada uno de los inputs, el borde de ese input va a cambiar a un color azul. De igual manera, pues cuando pasemos el cursor sobre el botón de iniciar sesión, va a cambiar el color de fondo a un color más oscuro. Si queremos adaptar este formulario a un dispositivo móvil, entonces vamos a comprobar qué tal se comporta. Podemos observar que cuando llega a 300 píxeles, el formulario automáticamente se acomoda y podemos usarlo tanto en versión móvil como en versión de escritorio. Recursos básicos que vamos a necesitar para poder desarrollar este pequeño proyecto es simplemente vamos a crear una carpeta llamada imagen, donde dentro de esta carpeta vamos a almacenar una imagen. Esta imagen pues básicamente va a ser de una persona que pues va a representar como el user login, que pues va a iniciar sesión en este formulario. También vamos a tener nuestro archivo index y nuestro archivo style para dar los estilos así respectivamente. Entonces primero vamos a empezar con nuestra estructura. Vamos a enlazar respectivamente nuestro archivo style.css. Vamos a crear ahora un contenedor con la clase formBody, donde dentro de este contenedor pues vamos a crear una imagen. Esta imagen va a estar enlazada a nuestro user login, y en el atributo alt simplemente vamos a colocar como por ejemplo user login. Debajo de la etiqueta img vamos a añadir una etiqueta p, donde pues nos diga en este caso bienvenido a Nicodex. A esta etiqueta p le vamos a agregar una clase. Esta clase va a tener el nombre de text, y debajo de esta etiqueta p vamos a agregar un formulario con la clase login form. Vamos a quitar el atributo action, no lo vamos a necesitar, y solamente nos quedamos con la clase. Ahora vamos a agregar dos inputs dentro de nuestro formulario login-form. El primer input va a ser de tipo texto y el segundo input pues va a ser de tipo contraseña. Al primer input le vamos a colocar también un placeholder que diga en este caso email o nombre de usuario. En el segundo input vamos a colocar un tipo de input de tipo contraseña, de tipo password, y vamos a agregarle también el atributo placeholder para decirle que ingrese la contraseña. Finalmente debajo vamos a agregar un botón. Este botón va a ser para que el usuario dé clic e inicie sesión. Entonces vamos a colocar de texto como de contenido iniciar sesión. Una vez realizado esto, ya tendríamos nuestra estructura bien desarrollada de nuestro HTML. Ahora lo que faltaría es simplemente dar los estilos correspondientes. Para ello simplemente nos vamos a dirigir a nuestro archivo CSS. Como ya podrían ver en este primer bloque, tenemos algunos valores o propiedades como son el padding, el margin y el box size sin border box, para poder resetear los valores por defecto del navegador. Ahora vamos a acceder pues a nuestro elemento body, y le vamos a decir que pues tenga el atributo displayFlex, align item center, justify content center, un height de SymBiProHeight, font family Arial Helvética Sans Serif, y vamos a darle también un background color o un background. Este background va a ser vamos a utilizar la función linear gradient, y los valores que le vamos a pasar en este caso va a ser de 27 de grados de este tipo de color. Entonces simplemente dentro de background hemos accedido a esta función linear gradient, que dentro pues tiene algunos valores de los grados y de los tipos de colores que va a utilizar. Luego entonces vamos a pasar a nuestra clase formBody, que en este caso formBody es nuestro formulario, así que le vamos a decir que tenga un width de 400 píxeles, un min width que tenga de 300 píxeles, un border radius de 10 píxeles, un border top left radius de 50 píxeles, un border bottom right radius de 50 píxeles. Y para finalizar le vamos a dar un margin de 10 píxeles. Luego vamos a establecer la medida correspondiente de la imagen, así que vamos a acceder a nuestra imagen, le vamos a decir que tenga un width de 150 píxeles, que sea en bloque, luego le vamos a dar un margin de 20 píxeles arriba y abajo y a los costados de 0. Luego vamos a acceder a nuestra clase text, le vamos a decir que el texto se centre, le vamos a dar un font size de 1.5 rem, un font white de 600, y el color de texto va a ser blanco, y un margin bottom de 25 píxeles.
Luego vamos entonces a acceder a los inputs, vamos a personalizarlos, entonces accedemos primero a la clase forBody y luego al input. Vamos a decirlo primero que los inputs se comporten en bloque y que tenga un margen de automático. Luego vamos a decirle también que tenga un height de 40 píxeles, un width de 75%, un padding left de 10 píxeles y un color de texto de blanco, FFF. Luego también le vamos a dar un border de un píxel sólido y blanco. El border radius va a ser de 2 píxeles y en este caso el font family va a ser, vamos a utilizar Verdana y vamos a cambiar también el background, en este caso va a ser transparente, le vamos a decir transparent y también le vamos a dar el borde, los bordes del top, top border, vamos a acceder a border top left radius, border top left radius va a ser de 10 píxeles y el border bottom right radius va a ser de 10 píxeles de igual manera. Vamos a decirle que el tamaño de fuente sea de un rem y el outline que se quite. Vamos a decir outline on. Entonces una vez dado estas características a los inputs podemos observar que pues tienen estos bordes. Ahora nos faltaría pues también darle forma al formulario y también separar los inputs. Entonces para ello vamos a acceder de manera personalizada al input de tipo password. Para ello simplemente vamos a primero acceder al formulario a la clase forBody y luego vamos a acceder al input. Con los corchetes vamos a acceder al tipo de input, en este caso el tipo password. Dentro de las comillas vamos a decirle qué tipo de input es, le vamos a decir que es password y simplemente le vamos a decir acá que tenga un margin top de 20 píxeles arriba. Y de esa forma pues separamos los inputs. Enseguida vamos a pasar al atributo placeholder. El atributo placeholder pues va a tener los inputs, así que no le voy a especificar y le voy a dar un font size de 1 rem. También le voy a decir que tenga un color de tipo RGBA. Le vamos a decir que sea de 255, 255, 255 y de transparente o de alfa. En alfa vamos a colocar 0.596. Una vez hecho esto, ya tenemos dado el color a nuestro placeholder, que sería el fondo de texto de nuestro input. Ahora lo que vamos a realizar es acceder a nuestros inputs, pero en su estado hover, para que cuando pasemos el cursor sobre cada uno de estos inputs, pues haya un efecto de cambio. Para ello simplemente vamos a acceder primero a nuestra clase forBody, luego a los inputs, pero en su estado hover. Le vamos a decir que tenga una transición de 0.5 segundos, 0.5 segundos. En este caso el border que sea de un píxel, que sea sólido y de este color. Y finalmente pues el texto que se va a escribir dentro de esto va a ser de este tipo. Y entonces si yo escribo algo sobre los inputs, como pueden observar, el borde se me pinta un color azulito cuando paso el cursor sobre cada input y cuando escribo pues el color de texto también cambia. Ahora vamos a pasar a personalizar nuestro botón. Para ello simplemente accedemos de esta manera y luego le vamos a decir que el botón también se comporte en bloque y le vamos a decir que se centre. Para ello vamos a utilizar margin auto y luego también vamos a decirle que arriba tenga un margin top de 25 píxeles, luego también que tenga un margin bottom de 30 píxeles y que tenga un height de 40 píxeles, luego un width del 78%, el background que sea transparente, un color de este tipo, un border radius de 2 píxeles, un cursor pointer, outline on y una transición. Todo le vamos a decir que tenga de 0.5 segundos con efecto de is. Finalmente vamos a acceder a nuestro formulario, a la clase forBody y luego al botón, pero en su estado hover. Vamos a decirle que la letrita sea de este color, el borde que sea de 2 píxeles, que sea sólido y de este tipo de color también. Y finalmente vamos a agregarle un background color, va a ser de linear gradient. Dentro de la función linear gradient simplemente vamos a pasarle el tipo de color, en este caso va a ser de 344.95. Entonces así de esa manera pues ya hemos terminado de personalizar nuestros inputs y nuestros botones. Y como podrán haber visto, el formulario no ha tomado el borde, no tiene ningún borde, tampoco la imagen está centrada. Para ello simplemente nos vamos a dirigir pues a nuestro formulario que tiene la clase de forBody. A esto le vamos a decir simplemente que tenga un border sólido, que sea sólido de un píxel y de este tipo de color. Y como podrán haber visto, pues toma este color azulita y ahora nos faltaría solo centrar la imagen. Nos vamos a dirigir entonces a la imagen. En esta parte de la parte final hemos dado un
margin de 20 píxeles arriba y abajo y a los costados 0. Entonces esto estaría incorrecto porque pues el 0 no va a centrar la imagen. Lo que va a centrar es la opción de auto. Cuando le damos auto en el segundo valor, automáticamente la imagen se va a centrar. Como podrán observar acá en el botón final, nos aparece con un efecto raro el botón con un borde raro. Entonces para modificar eso simplemente nos vamos a dirigir a la parte final del código y en la parte final podemos ver que nuestro form body, el botón, no tiene ningún borde. Entonces vamos a decirle que el border sea de 2 píxeles o de 1 píxel mejor y que sea sólido y de este tipo de color. Entonces como podrán ver, entonces el borde se me cambia. Voy a dejarle en 2 píxeles para que se note más el borde y de esa manera pues ya tendremos ya terminado nuestro formulario de login. Aquí en la primera opción podemos colocar nuestro email y en la segunda opción podemos colocar nuestra contraseña. Y luego pues programar para así que cuando el usuario ingrese los datos en cada formulario pues se procese automáticamente. Entonces eso sería todo por este tutorial. Nos vemos en el próximo video.